América Latina y para partes de los Estados Unidos. Nuestro programa de hoy ha cambiado un poco. Lamentablemente, el portavoz del ejército, Goni Kaplan, eh, tenía que cancelar en el último momento, pero igual seguimos con nuestros mensajes y la historia de los familiares que están aquí con nosotros. Lo que vamos a hacer es empezar con esas historias personales. Tenemos dos personas que van a hablar con nosotros esta tarde y después un mensaje desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y le vamos a abrir para preguntas. De nuevo agradezco mucho a vuestra participación en esa transmisión y empezamos con el señor Yosef Cuño. Yosef, no te veo ahora en la pantalla, pero si puedes abrir el micrófono y empezar a hablar con nosotros. Ok, yo te escucho perfectamente, tampoco te veo en la Gracias, pantalla. Yosef, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por dejarme participar y por poder expresarme. Bueno, yo ante todo quería decirles que yo vivo en el Kibutz Nir Oz y que el sábado 7 de octubre entraron terroristas, secuestraron dos hijos míos con mis nueras y dos nietas de 3 años. Y aparte una sobrina también que estaba visitando con una nena de 5 años. Fue un ataque terrible, nos atacaron a todos, yo sufrí el ataque en mi casa, tengo 3 hijos más que sufrieron los ataques. Por suerte dos pudieron salvarse con sus familias y sus hijos, y a dos los secuestraron. No sabemos cómo están, por supuesto que no hay noticia de ellos. Y bueno, esa es la situación. Nos quemaron las casas, mataron, mutilaron gente, violaron gente. Un pogrom, algo nunca visto, nunca hubiéramos imaginado algo así, terrorífico. Y hoy me encuentro en una ciudad del sur de Israel como Palit. Palit viene a ser en castellano refugiado, como refugiado, con mi mujer, todos mis hijos, los nietos que me quedan. Estamos refugiados y sin solución todavía, o sea, sin solución del Estado. No sabemos dónde vamos a ir, no sabemos cuándo podremos volver, si Dios quiere, a nuestras casas, porque está todo destruido. Esto puede llevar años, tal vez, volver a recuperar nuestras casas. Y bueno, y estamos en guerra. Eso es lo que estoy viviendo yo en este momento. Yosef, ¿quieres contarnos los nombres de tus hijos, nueras y nietas Sí, que por están en supuesto, manos de Hamas? por supuesto. Ariel, Cunio, y su novia, Arbel y Ehud, que justamente el hermano de ella también está en manos del Hamas aparentemente. Está desaparecido. Por otra parte, tengo a mi otro hijo, David, que está casado con su mujer Sharon, y dos nietitas de 3 años, mellizas, Emma y Yuli. Y aparte, la hermana de Sharon, que se llama Daniela, con su hija pequeña de 5 años, que también estaba visitando y fue también secuestrada. Esos son los integrantes de mi familia que han secuestrado y estamos esperando a ver qué se puede hacer por ellos.
Gracias, Josep. Me imagino qué terribles los días pensando en ellos, y nuestro corazón está contigo y con tu familia. Y esperamos las buenas noticias pronto. Está con nosotros también Liran Levi. Liran es del Kibbutz Zikim. Eh, Él fue sobreviviente del ataque terrorista, y nos va a contar un poco el heroísmo de los miembros del Kibbutz Zikim, que salvaron la vida de los cientos de miembros del Kibbutz. Ligan está con nosotros. Sí, estoy. Hola a todos. ¿Todas? ¿Me escucha bien? Te escuchamos, no, no te vemos, pero te escuchamos muy bien. Ahora sí. Ahora sí, Sí. sí. Gracias, Ligan, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, Me cuesta un poco hablar después de Yosef, una historia terrible. El kibbutz Nigoz, tenemos amigos conocidos que no están más con nosotros y muy difícil. Eh, Fue un masacre total, un ataque que vino de la nada. Yo vivo en Kibbutz Zikim, que está entre la ciudad de Ashkelon y la Franja de Gaza, en la playa más en el sur del país, del mar Mediterráneo. Y por 20 años o más vivimos la realidad eh, de enfrentar el kibbutz por grupos de Hamas o Jihad, que viven en la Franja de Gaza, ataques de misiles eh, todos los años, una amenaza, constante. Y en este viernes, día 6 de octubre, estuvimos festejando en el kibutz, la última noche de Sukkot, antes de Simchat Torah, fiesta judía, en el kibutz, una noche cultural. Fuimos a dormir muy tarde también. Mis hijos, tengo dos hijos, uno de 2 años casi y otro de 4. Durmieron en la casa de mi papá y mi mamá, que queda hacia la cerca del kibutz, donde atacaron los terroristas. En la mañana, cuando despertamos del sirene y de los misiles, fue muy fuerte y fue muchas veces y ruidos diferentes. Entendíamos que algo era diferente esta vez. Junto con eso, nunca imaginamos de lo que vino después. En algún momento que entendimos que la situación era tan difícil, que queríamos salir de la casa nuestra e ir a la casa de mi papá y mi mamá. No estuvimos con nuestros hijos, la falta de comunicación que había en estas horas. eh, no podíamos hablar en el celular algunos de los tiempos, algunas de las horas. Era muy difícil comunicarse, entender qué está pasando, sin poder proteger a mis hijos, estar con ellos. En algún momento conseguí hablar con eh, alguien de la fuerza civil inmediata del kibutz. En un rato les voy a contar la historia de ellos. Y me dejó ir rápido a la casa de mi mamá y quedé allá. Mi mujer se quedó en casa y a la noche salimos de la casa de mi papá y mi mamá y podemos salir del kibutz y ir más al norte, a un área un poco más segura. Lo que pasó en Zikim, que atacaron eh, muchos terroristas, están hablando de centenas, porque en Zikim al lado hay 12 bases militares y empezaron a atacar por ellos y por la playa.
nuestra suerte fue primero los soldados y soldadas que lucharon y que consiguieron parar gran parte los terroristas que entraron este día, y la Fuerza Marina, que pero como 80 terroristas que estaban llegando con barcos desde el mar. Junto con eso, llegaron una fuerza de otros terroristas hasta el kibutz, robaron un coche del ejército, y por eso cuando llegaron a la cerca de kibutz, la persona de la fuerza inmediata, la primera que vio este coche llegando, pensó que era el ejército israelí. Cuando salieron, es un poco raro, cuando vio un RPG enfrente de él, entendió qué estaba pasando y empezó a disparar. Había una lucha de 1 hora y media más o menos, y al final 2 miembros de nuestra fuerza inmediata del kibutz fueron heridos, suerte que están bien hoy en día, pues están mejor por lo menos, y los terroristas fueron eliminados. Después sufrimos horas cerrados en los búnkers con muchos misiles y otras tentativas de infiltrar el kibutz, que es que hasta hoy hay cada tanto y tanto tiempo, cada 2, 3 días están intentando. Tenemos una fuerza inmediata todavía en el kibutz, y algunas personas que están continuando, que están se encargando, perdón, por la manutención de los negocios y departamentos esenciales que funcionan en el kibutz. Y los residentes del kibutz están hoy en día en 2 centros más al norte del país. Nosotros ahora estamos en kibutz Dot Yam, cerca de la ciudad de Hedera, en un estado de post-trauma. Suerte que no murió en este ataque nadie del kibutz, pero la gente acá está con depresión, niños, niñas que están con problemas para dormir, alejarse de su familia. Eh, una sensación que, como dijo Sef antes, no sabemos qué va a pasar, a dónde nos vamos, cuándo vamos a volver para casa. Estamos acá intentando apoyar y ayudar donde podemos, y crear una rutina para nuestros hijos, hijas, para nuestras familias, eh, usando la fuerza de la comunidad y el corazón, el calor, el corazón de la sociedad israelí que nos está apoyando, de todos los grupos, de todos los lados. Muchas gracias, Liran. Sin ninguna duda es una de las pocas historias, o muchas historias de heroísmo en ese día terrible, el 7 de octubre, que es un día que marca el antes y después. El 7 de octubre Israel fue atacado por miles de terroristas de Hamas. Masacraban, mataban y asesinaban, ejecutaban más de 1.400 personas. Entre ellos niños, bebés, mujeres, familias enteras en sus casas, las quemaban vivos, ejecutaban más de 250 jóvenes que estaban en el festival de música que en el sur, en la zona del Reim, y secuestraban 239 israelíes y extranjeros a la Franja de Gaza. Ese fue el inicio de la guerra en la cual estamos. Es una guerra que no la queríamos. Es una guerra que fue forzada al Estado de Israel y es una guerra de autodefensa. Y es lo que estamos ejecutando ahora, es una misión
como gobierno y como ejército del Estado de Israel para defender a nuestros ciudadanos, no solamente en el sur de Israel, sino en todas partes. Además de asesinar 1.400 personas y secuestrar 230, los terroristas de Hamas lanzaron más de 8.000 misiles a partir del 7 de octubre y hasta hoy al sur de Israel y hasta a las ciudades de Jerusalén, Tel Aviv y más al norte. El objetivo de nuestra guerra es liberar la Franja de Gaza de la presencia de Hamas y del terrorismo de Hamas. Y además liberar los rehenes que están en manos de los terroristas. Vengo con una buena noticia ahora, porque esta noche el ejército israelí liberó una de las rehenes que estaban en Gaza. La liberó, es un soldado que estaba desde el 7 de octubre en manos de los terroristas y en una operación militar del ejército israelí la liberamos y está ahora con su familia en casa. Es justamente nuestro objetivo para hacer con todos los rehenes, liberarlos, devolverlos a casa, que estén con sus familias. Hamas no es solamente una organización terrorista. Hamas es peor que ISIS. Las atrocidades que hicieron los terroristas de Hamas son cosas que ninguna persona en el mundo debe ver. Son cosas que en el siglo XXI no deben ser parte de nuestra realidad, ni en Israel ni en ningún lado del mundo. La guerra que estamos luchando contra los terroristas de Hamas no es solamente la guerra del Estado de Israel, sino es la guerra del mundo occidental y el mundo libre contra el fundamentalismo y el fanatismo del Islam radical. Porque sabemos que si no ganamos esta guerra, en los próximos años vamos a ver los 7 de octubre en diferentes ciudades en el mundo occidental. Nosotros somos la frontera frente al Islam radical y al fundamentalismo. Sabemos también que detrás de los terroristas de Hamas y la Yihad Islámica de la Franja de Gaza, al igual que detrás de los terroristas de Hezbollah en Líbano y los Houthis en Yemen y muchas organizaciones terroristas en el Medio Oriente, está el gobierno, el régimen terrorista de Teherán. Los iraníes son los que financian y arman los grupos terroristas. En cada lugar que hay presencia de Irán se ve la pobreza, la miseria, la violencia y el terrorismo. La comunidad internacional tiene que unirse en la lucha contra el terrorismo del gobierno del régimen iraní y poner fin a ese tipo de actividad terrorista en el Oriente Próximo, que también llegó a América Latina en los años 90 y a diferentes lugares de Europa en los últimos años, y también en África y en Asia. El ejército israelí está dentro de la Franja de Gaza. Yo no soy el representante del ejército, pero puedo decir algunas cosas. Primero, Israel hace todo lo posible para evitar víctimas y heridos de los palestinos que no están involucrados, de los civiles en la Franja de Gaza. La responsabilidad sobre la vida de los civiles en la Franja de Gaza está en manos de Hamas. Mientras Israel les llaman a los civiles de la Franja de Gaza a salir de la zona norte de la franja, Hamas está utilizando su propia población, sus hermanos, como escudos humanos. No les dejan salir, utilizan escuelas, hospitales, mezquitas como base de actividad terrorista.
la responsabilidad de lo que está pasando en la Franja de Gaza está en manos de Hamás. Y voy a agregar una cosa más. Hamás es el peor enemigo del pueblo palestino. Cuando liberamos la Franja de Gaza de la presencia de Hamás, los primeros que tienen que celebrarlo deben ser los palestinos mismos que viven bajo el régimen de una organización terrorista por más de 16 años. Israel salió de la Franja de Gaza hace 18 años, en 2005. No tenemos ningún objetivo de volver a controlar la Franja de Gaza. De hecho, pensábamos que esa franja puede ser un ejemplo de convivencia entre israelíes y palestinos. Lamento decir que no fue esa la realidad. De hecho, en vez de transformar en una economía libre y con un sistema de salud y de educación para el bien de sus ciudadanos, la Franja de Gaza transformó a ser una base de una organización terrorista. Eso es una realidad con la cual no podemos seguir viviendo. Y el objetivo nuestro es cambiar esa realidad. Y después de esa guerra, que podría ser larga y muy dura, la realidad en la Franja de Gaza va a ser diferente. Y si no, seguimos luchando hasta que el último representante de Hamás, terrorista, los que mandan los terroristas, los que financian los terroristas, paga el precio por lo que han hecho. Y con eso termino mi parte y abro la mesa para vuestras preguntas, si lo tienes. Pueden preguntar, obviamente, a Yosef y a Ligan o a mí. Pueden hacerlo como sobre tu mano. Ahora veo que Mario ya le pide la primera pregunta. Mario. Mario, בצד שמאל למעלה. Sinai. Un segundo, Mario, ya le dejamos abrir el micrófono. Muchas gracias. Yo sé que el Ministerio de Relaciones Exteriores está preparando una película o preparó una película de 47 minutos que pasado mañana va a ser entregado a los embajadores latinoamericanos. Quería saber que lo verifiques, que sea correcto lo que estoy diciendo y qué tiene que hacer con esa película las embajadas, puesto que yo estoy en contacto con la embajada argentina. ¿Qué deben hacer los embajadores con esa película? Y el otro tema es Qatar, si nos puedes contar un poco qué responsabilidad tiene Qatar en todo este asunto y en qué Qatar nos puede ayudar en estos momentos. El portavoz del ejército preparó una película, un video de 47 minutos. Ese video se basa en las cámaras que llevaron los propios terroristas y demuestra todas las atrocidades que uno puede imaginar y mucho más. Es una película muy dura para mirarla, de verdad. No lo liberamos para los medios de comunicación porque creo que en esas cosas, esas imágenes no se puede transmitir en los medios de comunicación, pero sí queremos que periodistas y que embajadores o diplomáticos lo vean y explican a sus capitales con qué tipo de monstruos enfrentamos. ¿Cuál es nuestro enemigo? Cuando decía que Hamás es igual a ISIS, de hecho Hamás es mucho peor que ISIS. Y esas imágenes que ellos mismos los filmaban demuestran las atrocidades, las peores cosas que uno puede ver. Y nuestro objetivo es poner el contexto de lo que está pasando en Gaza porque no se puede entender lo que pasa ahora con la actividad militar del ejército israelí en Gaza sin entender lo que pasó en Israel el 7 de octubre. Y el masacre del 7 de octubre tiene que estar en el mente de todos los
tomadores de opinión, de decisiones, todos los que escriben sobre ese tema, todos los que hablan de ese tema, para entender esa realidad, contra quién estamos luchando. Y eso es el objetivo de esa película de 45 minutos, de 47 minutos. Hay ya varios periodistas que lo han visto, tanto en Israel como en Nueva York. Vamos a pasar también para otros embajadas y consulados de Israel en el mundo. Queremos que el mundo sepa. Es justamente eso lo que pedimos, que no cierran los ojos, que miran el nivel de odio y de mal que uno puede mirar o ni se puede mirar ni entender. Es solo cuando uno lo ve, entiende lo que el derecho y la responsabilidad del gobierno de Israel de defenderse contra esos monstruos. Sobre el tema de Qatar, creo que lo más importante en ese sentido es hablar de las posibles opciones de ayudar con diferentes jugadores, tanto en el Oriente Próximo como también en el resto del mundo, para liberar nuestros rehenes. Es uno de los primeros objetivos de esa guerra. Si terminamos esa guerra y los rehenes todavía están en manos de los terroristas de Hamas, no es suficiente. Tenemos que liberar todos y cada uno de los 239 rehenes que están en manos de los terroristas. Y voy a agregar los 4 más que ya llevan 9 años en manos de los terroristas, 2 ciudadanos israelíes que están vivos y 2 cuerpos de soldados israelíes que murieron en 2014. Víctor, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera plantear primero en nombre propio y como colaborador del periódico Ashabúa de Bogotá, Colombia. Quería saber qué opinas tú de una táctica parecida a la de Sharon de 1982 en Beirut y exigir, primero, liberación de los rehenes y segundo, la salida de Hamas de Gaza para que todo vuelva a la normalidad. Yo no creo que se puede comparar la situación hoy en la Franja de Gaza con lo que pasó en 1982, pero sí puedo decir, nuestros objetivos son muy claros. Queremos liberar la Franja de Gaza de la presencia de Hamas y del control y el terrorismo de Hamas. Ese es el objetivo primero de esa guerra. El segundo es liberar todos y cada uno de los rehenes que están en manos de Hamas. Entre ellos, hemos escuchado, están niños, un bebé de 9 meses, mujeres, jóvenes. Esa cosa es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Y hay que hacer todo lo posible con el apoyo de la comunidad internacional, con la presión de la comunidad internacional, hasta que se liberen todos. Y esos son los objetivos y lo que vamos a hacer. Si los terroristas de Hamas se rinden y salen de la Franja de Gaza, es su decisión. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la realidad el día después no sea como la realidad el día antes del 7 de octubre. Telenoche, Canal 4. Ahí, hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias, acá Federica Nania de Telenoche de Uruguay. Quería, por un lado, conocer más detalles de la secuestrada que fue liberada por el ejército, es decir, en qué circunstancias, si se puede decir cómo la encontraron, en qué situación está ahora.
Y después, si pueden comentar sobre bueno, que finalmente se votó en la ONU esta tregua humanitaria, y si podrían comentar la posición de Uruguay, que se abstuvo, es decir, cómo ven a los países que se abstuvieron en la votación de la ONU. Sobre la soldado que fue liberada, no tengo todavía mucha información. Obviamente no tengo la información de la operación militar de la liberación. Lo que sí puedo decir que después de 24 días está en manos de los terroristas, está libre, está bien y está con su familia. Eso es la información que tengo por ahora. Mencionó la votación en la ONU, que es una vergüenza. La verdad es como la ONU está actuando en ese conflicto, es una vergüenza por varias razones. Primero, en esa decisión ni siquiera se mencionaron Hamás. Hablaron de un cese de fuego humanitario, pero no mencionaron a los secuestrados. La situación humanitaria en la Franja de Gaza es difícil, pero hay una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza que hay 238 secuestrados. Es una catástrofe mundial. Hay más de 25 nacionalidades de los secuestrados que están ahí. Y esperamos que el mundo entero, la comunidad internacional entera, se ponga con presión hacia los jugadores que pueden cambiar esa realidad y hacer toda la presión posible para que se liberen todos y cada uno de ellos. Nosotros pensamos que había que votar en contra. Succión es también una posibilidad. Les agradecemos todos a esos países que no votaron a favor, porque creemos que no es el tiempo para un cese de fuego hasta que no se liberan todos los rehenes, hasta que no terminamos luchar contra los terroristas de Hamás que siguen disparando a los ciudadanos israelíes, disparando misiles y cohetes a los ciudadanos israelíes desde hace 24 días. No vamos a terminar esa operación. Entendemos que la situación en la Franja de Gaza es difícil, la culpa es de Hamás, y si Hamás quiere llegar a un cese de fuego y terminar esa guerra, es muy fácil. Tiene que liberar todos los rehenes y dejar la Franja de Gaza. Es la única opción. Pedro Rojas. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias a Pedro Rojas del Noticiero Univisión en Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, queríamos preguntarle primero que nada, ¿cómo se está manejando esta visión que poco a poco viene forzando al gobierno de Estados Unidos a insistir en la importancia de entregar ayuda humanitaria en Gaza? Sé que el presidente Biden ha estado hablando con el presidente Bibi Netanyahu, con el primer ministro Bibi Netanyahu en las últimas horas. En Estados Unidos hay una tensión bastante fuerte en algunas escuelas universitarias. Están siendo monitoreadas, hay constantes ataques verbales entre estudiantes judíos y estudiantes pro-palestinos. En fin, les preocupa que la imagen de esta avanzada armada comience a disuadirse dentro de la opinión pública estadounidense, que poco a poco ve estas imágenes de niños muertos en Gaza, de niños que están siendo lamentablemente afectados por los bombardeos. Está comenzando a desvirtuar la opinión pública estadounidense. No sé si a ustedes les preocupe ese manejo informativo que poco a poco viene tomando fuerza en Estados Unidos y creando o derramándose con estos ataques en las universidades y también en algunos eventos que tienen protestas en algunos lugares del país. Primero voy a empezar con agradeciendo a los Estados Unidos, al presidente Biden, al secretario de Estado Blinken por el apoyo que dan al Estado de Israel y al pueblo de Israel en esa situación. Estados Unidos se puso al lado de Israel con un apoyo total al derecho del Estado de Israel de defenderse frente al terrorismo de Hamás. No solamente eso,
que el presidente Biden vino a Israel, uno de los 30 visitas de solidaridad y apoyo que recibimos en esas 3 semanas, y el secretario de Estado Blinken vino ya 2 veces aquí. También venían gobernadores y miembros del Congreso para apoyar a Israel. Por el pedido de Estados Unidos y de otros países, Israel aumentó el número o la cantidad de ayuda humanitaria que llega al sur de la Franja de Gaza. Pero no vamos a frenar nuestros ataques hasta que no liberamos todos los rehenes. Eso es el mensaje nuestro. Y si me permiten decir alguna cosa sobre algunas de esas manifestaciones y algunas de las en algunos de los colegios y universidades en Estados Unidos. Lamento decir que el que apoya hoy los palestinos apoya al Hamas. No hay una línea en el medio. Si no estás con Israel, estás con Hamas. Estás con los que hicieron esas atrocidades. Es difícil de decirlo, pero el que ahora no apoya el Estado de Israel en su lucha, en su guerra de autodefensa, da el apoyo a los terroristas de Hamas, y es justamente los que están buscando. Lamentablemente vemos muchos eventos de antisemitismo, también en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Eso es un problema que nosotros, el mundo judío entero y el mundo occidental o la comunidad internacional en su totalidad tiene que enfrentar. El hecho de que un ataque contra judíos, el peor ataque desde el Holocausto, que terminó con 1.400 víctimas que fueron asesinados en Israel, genera ataques contra Israel en el mundo, es una cosa que ni siquiera puedo entender. Demuestra el nivel de odio y el nivel de ignorancia y el nivel de apoyo a un grupo terrorista Hamas. Isabela. Isabela. Sí, ok. ¿No? ¿Otra vez? Ahora sí. ¿Te escuchamos? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, buenas tardes. Estoy comunicándome desde Buenos Aires, Argentina. Mi primo hermano, José Luis Silverman, y su esposa, Margit Schneider, fueron asesinados en su casa en el Kibutz Niros. Están secuestrados mi sobrina, su esposo y los chiquitos. Es Shidi Silverman, Yarden Vivas y Ariel Vivas, 4 años, y Kfir, 9 meses. Solo quiero pedir y no sé, por la recuperación de todos los rehenes, y que pronto estén cada uno donde tiene que estar, donde es su lugar. Nada más que eso puedo agregar. Gracias. Muchas gracias. Creo que todos sentimos lo mismo, que esperemos que buenas noticias muy pronto. Gracias. María Teresa. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Hola, gracias por todo lo que nos has informado, lo que nos han informado las 2 experiencias. Yo estoy hablando desde Santiago de Chile y quiero, por favor, que la película esa, la grabación esa de los 45 minutos
llegue al gobierno chileno, no sé si al Ministerio de Relaciones Exteriores o a todos los medios de comunicación, porque tenemos un gobierno que reniega del Estado de Israel. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos también intentando de mandar esa película también al Santiago de Chile. Estamos en ello. Oscar Reyes. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, periodistas y reporteros. Oscar Reyes de La Verdad Noticias en la Ciudad de México. Preguntar, tengo un contacto, una mujer mexicana que se encuentra en este momento en el lugar del conflicto. Ella me dice, no voy a revelar su nombre por respeto a su identidad y también por seguridad, pero me comenta que las fuerzas de Israel están utilizando este conflicto para desplazar a personas, ciudadanos palestinos. Me gustaría saber y confirmar esta información que tienen al respecto ustedes como autoridades de la embajada, por favor. Muchas gracias. Bueno, la única cosa que puedo decir que es menos mal que lo mencionó el nombre, porque es una gran mentira. Es una gran mentira y parte de la propaganda de los terroristas de Hamás. Israel lo inició esa guerra. Hamás lo inició. Asesinó 1.400 israelíes. Masacró, ejecutó niños, quemó familias enteras vivas. Y eso, lo que le preocupa, que desplazar a los palestinos. No queremos desplazar a los palestinos, no queremos controlar la Franja de Gaza. Lo he dicho antes. Es una gran mentira y parte de la propaganda de la organización terrorista Hamás. Y hay que decirlo muy claro. Hamás utiliza su propia población como de escudos humanos. Hamás, de hecho, celebra muertos en el lado israelí como también muertos en el lado palestino. Y no hay ningún objetivo de Israel de desplazar palestinos. La única cosa que queremos hacer es no vivir frente o al lado de un monstruo como Hamás que quiere matarnos. Rolando, por favor. Hola, soy Rolando, estoy en Miami. Muchas gracias por organizar esto. Quiero hacer solo un comentario. Seguramente la decisión de no mostrar ese video de 47 minutos al público lo decidió gente más inteligente que yo. Pero yo considero modestamente que sería muy importante que sí se muestre en las redes sociales o por el medio que les parezca en YouTube, porque esto que ha pasado es de una gravedad tal que, aunque sea muy duro verlo, y de todas maneras el que no pueda o no quiera verlo no lo verá, pero creo que es importante difundir esta información de la barbaridad, de lo horrible que ha sucedido y mostrar que los judíos fuimos al campo de concentración con la cabeza agacha y eso no va a volver a pasar. No vamos a volver con la cabeza agacha ni vamos a dejar que jamás esté viviendo detrás de una frontera nuestra y por eso te pido que leves este comentario a quien corresponda. Gracias. Gracias. Consideramos también mostrar más adelante ese video al público. Creo que se puede ver parte de las atrocidades ya en las redes sociales en todo el mundo. De hecho, los terroristas, los monstruos mismos, sacaron esos videos y lo publicaron con mucho orgullo en sus redes sociales. Parte de ese video de 47 minutos se escucha una llamada telefónica de un terrorista llamando a sus padres, diciendo: mamá, papá, yo acabo de asesinar 10 judíos con mis propias manos, tengo su sangre sobre mis manos. Espero que estén orgullosos de mí. Eso es el mensaje que él habló con sus padres. ¿Qué nivel de padres
debe tener que deben estar orgullosos de un asesino monstruo. No lo puedo entender, no puedo entender cómo creció ese nivel de animales, ni siquiera animales, porque hasta los animales no lo hacen, en la Franja de Gaza, contra que mandan a sus hijos a asesinar bebés, a quemar familias. Es una cosa que un ser humano no lo puede entender. Pasemos a mi amigo Miguel. ¿Qué tal? Bien, Miguel Steuermann, director de Radio High. Lior, es verdad que no eres un hombre del ejército, sino el representante de la Cancillería de Israel, pero hay una pregunta que uno se formula en términos de lo que será esta operación militar, esta guerra. Se sabe cómo comenzó el 7 de octubre, la pregunta es cuándo termina, sobre todo pensando que el Hamas tiene entre 35.000 a 40.000 integrantes. Los líderes principales, o algunos de ellos, ya han sido ajusticiados por el ejército de Israel. Hay una estructura subterránea de 500 kilómetros de túneles. La pregunta es, ¿cuándo el gobierno de Israel, si es que tiene algún momento en el cual la guerra concluye? ¿Cuál es el objetivo que dirá esta guerra concluyó, la lucha contra el Hamas ha terminado? Yo creo que lo que puedo decir en este momento es que esa guerra va a terminar cuando la Franja de Gaza sea libre de la presencia de Hamas, del control de Hamas y del terrorismo de Hamas. Como decía antes, es una guerra que va a durar mucho tiempo y va a ser una guerra larga y dura, pero va a ser una guerra que terminará con una realidad nueva en la Franja de Gaza, sin los terroristas, los monstruos de Hamas. Y en eso también agrego que va a ser, no vamos a terminar esa guerra antes de liberar todos y cada uno de los rehenes que están en manos de los terroristas. Diego Faetes. Sí, buenas tardes, les saludo. Pertenezco a la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén y en estos días hemos presentado nuestra postura al lado de Israel, de nuestro apoyo a Israel, a toda la comunidad. Nos duele esto que ha sucedido a Israel y estamos presentando nuestra postura que Israel tiene derecho a defenderse, tiene derecho a vivir en paz en su tierra, y estamos difundiendo esto con comunidades cristianas, con el liderazgo de la comunidad cristiana en Argentina, con líderes, y quisiera preguntarte ¿cuál crees que es la forma más efectiva de apoyarlos en este momento? Antes que nada, quiero agradecerles por el apoyo, que es muy importante. Es muy importante para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Sabemos que no estamos solos en nuestra lucha para defender nuestras vidas. Segundo, creo que hay dos maneras de demostrarle el apoyo, o dos maneras más efectivas. El primero es presionar a sus líderes, a sus presidentes, primeros ministros, a apoyar a Israel, a presionar a los terroristas para liberar los rehenes, a hablar del derecho de Israel de la autodefensa. Y segundo, demostrar a la población, sea en Buenos Aires, en Santiago, en Miami, en cualquier lugar del mundo, que la población apoya a Israel, salir a las calles, demostrar el apoyo, porque solamente lo que se ve en los medios de comunicación es el odio de los apoyadores de los terroristas de Hamas. ¿De CDCF? Sí, buenas tardes. Soy Leonardo Abadi del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, que es la sigla de CIDICEF, y de la Federación Sefaradí de la República Argentina.
quería hacerle dos preguntas. La primera, si en algún momento se planteó la posibilidad de que otros países intervengan más directamente digamos, en las actividades bélicas en Gaza, teniendo en cuenta que la causa que generó todo esto tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, y como por ejemplo sucedió en Afganistán o en su momento en Irak. Y la segunda pregunta es con respecto al presente y al futuro de Gaza cuando se libere de Hamás, ¿en qué medida puede ser, y si participa esta idea de, según dicen, de que gran parte de la población de Gaza participa de esta idea brutal tendría consenso en esta vocación brutal de Hamás, y cómo podría ser la liberación de la población de Gaza de este grupo Hamás? Primero, no necesitamos ayuda de ningún otro país. Israel sabe defenderse y lo estamos haciendo. Y voy a agregar que si cualquier otra organización terrorista nos ataca, va a pagar un precio enorme por hacerlo. Pero sí agradecemos el apoyo de diferentes países del mundo, también desde el punto de vista de apoyar al derecho de Israel de la autodefensa y dejar que el ejército israelí termina el trabajo de limpiar la franja de Gaza de los terroristas de Hamás. Es cierto que esa es la segunda pregunta. Había también ciudadanos de Gaza que no pertenecen al Hamás que llevaron o participaban en el masacre. Nosotros lo sabemos, lo buscamos, y cada uno de los participantes de ese masacre, de ese crimen de lesa humanidad, de esos crímenes de guerra, va a pagar un precio por lo que hizo. Lamento no tener mucho más tiempo para seguir todas las preguntas, que veo que hay muchísimas más. Seguimos con dos más, con Mili Maguil. Ok, sí, acá estoy. Gracias, señor cónsul, de verlo nuevamente. Acá le hablo de Miami. Primeramente, quiero expresar mi solidaridad con los familiares. Los vi acá en Nueva York. Realmente todos estamos afectados. Yo estuve allá en Jerusalén cuando el 7 de octubre. Es algo traumatizante, que realmente no puedo imaginarme lo que están pasando ahora los familiares y las personas hostages que están ahí. Lamento, no escucho bien, si puede aumentar un poco la voz. Ok, voy a subirle, aunque desgraciadamente estoy con COVID. Anyway, de Miami, mi solidaridad para toda la familia. Todos estamos terriblemente afectados con este trauma. Estamos con ustedes, los familiares de todas las víctimas, con todas las víctimas, y estamos unidos acá en Estados Unidos, como estamos tratando siempre de abogar con los congressmen, y yo soy de B'nai B'rith United Nations Affairs, así que estamos muy metidos ahí, pero realmente sabemos cómo las Naciones Unidas responden. Quería simplemente también repetir lo que nos dice el cónsul Lior, que debemos de poner presión a nuestros militares, a nuestros presidentes, porque nosotros somos una minoría y nos tienen que proteger, y debemos demandar que nos protejan en contra de estas hostilidades, que suelten a los rehenes. Y una pregunta que quería hacer, ¿en qué cosas se escucha de Abbas y de la autoridad palestina? ¿Cuál es el update de ello? Bueno, lamentablemente Mahmoud Abbas, después de 3 semanas, no dijo ninguna palabra de condena contra el terrorismo de Hamás. De hecho, la autoridad palestina que controla
a Judea y Samaria, o Cisjordania. Educa a los niños en los colegios de la autoridad palestina al odio y al antisemitismo también, y a la violencia y el terrorismo. No es nuestro objetivo ahora para empezar una guerra también en Cisjordania, pero hay que eliminar esa realidad que los palestinos, sean los de Hamás o de la autoridad palestina, educan una nueva generación basada en el antisemitismo y en el odio, porque el resultado de esa educación e incitación es la violencia que estamos viendo. Y la última pregunta es de Yanina. Primero, muchas gracias y es breve. Nosotros estamos en Israel, el pueblo está muy unido, agradecemos el apoyo de todos, pero puntualmente lo que quiero ver, veo una guerra mediática, aparte de la guerra que estamos teniendo, veo a nivel de lo que es las redes, información cruzada, información errónea por parte de Hamás. Y quisiera saber qué manera podemos hacer asbará en las redes nosotros, qué es lo que recomiendan como para poder, aparte del rol activo que tenemos ahora, poder llevar a cabo el rol de manera más activa en las redes. Gracias. Gracias, Yanina. Es una buena pregunta. Y hay que presentarse en las redes sociales y contar su historia. Nosotros les invitamos a seguirnos en las cuentas de las redes sociales que se llama Israel en Español. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Se puede encontrar mucha información, muchos videos que demuestran lo que pasó en el sur de Israel en el 7 de octubre y mucho más. Les invito a todos a seguirnos y a difundir esa información y luchar contra las mentiras que de Hamás en las redes sociales. Lo estamos viendo justo hoy. Yo publiqué un tweet que habla de la negación del masacre, al igual que la negación del holocausto que estamos viendo y todos lo conocemos. Estamos viendo ya voces de parte de Hamás negando la existencia del masacre del 7 de octubre. Es una cosa de sinvergüenza, ni siquiera empieza a explicar lo que es, y hay que poner fin a eso. Ellos mismos lo publicaban. Cientos de periodistas estaban en esos kibutzim, en esas aldeas que están al sur del Estado de Israel, y vieron en sus propios ojos lo que está pasando. 238 rehenes están en manos de los terroristas de Hamás. Cada una de esas cosas es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, y hay que decirlo en voz alta en las redes sociales. Con eso, agradezco mucho a Yosef Konio, que estuvo con nosotros, y a Ligan Levi, que nos contó la historia de su kibutz Zikim, y a cada uno de ustedes de estar con nosotros. Agradecemos mucho a las embajadas que los invitaron, y ojalá podamos hacer una nueva transmisión con el portavoz del ejército israelí en español, Ronnie Kaplan, en los próximos días. Muchísimas gracias y shalom desde Jerusalén.